Vídeo del taller de modelo probabilístico clásico. Realizaremos ahora un simulacro del proceso de recuperación de información con el modelo probabilístico clásico. El ejercicio que nos plantearemos desarrollar es el siguiente. SEA un sistema de recuperación de información basado en el modelo probabilístico clásico y una colección compuesta por los siguientes documentos. Los tenemos aquí a la derecha. D1, Pedro tiene un perro blanco y una perra negra en su casa. D2, Juan tiene un gato y un perro blancos. D3, Luis tiene una gata en su piso. Y D4, Alfonso tiene gatos en sus casas. Es la misma colección que manejamos con motivo del taller del modelo booleano clásico. Allí vimos cómo se realizaba la fase de análisis para obtener la tabla o matriz de ocurrencias. Como estamos ahora considerando un modelo probabilístico clásico, y el modelo probabilístico clásico también es un modelo binario, en consecuencia, dado que la colección es la misma, podemos trasladar sin necesidad de repetirlo la matriz o tabla de ocurrencias tal como la desarrollamos en el modelo booleano. Para consultar cómo se realiza el análisis debe verse el taller del modelo booleano clásico. Esa matriz de ocurrencias es la que estoy marcando aquí dentro de la hoja Excel. Como veis, unos y ceros señalando la presencia y la ausencia respectivamente de los términos en los 4 documentos. En relación a la consulta, en este caso vamos a considerar la consulta gato-piso, que es la que tenemos aquí situada. Gato-piso. Como sabemos, en el modelo probabilístico, en cambio, solamente podemos incluir ceros y unos en cada uno de los términos de la consulta, de tal manera que la consulta Q es de nuevo también una serie ordenada de ceros y unos correspondiente a la presencia o la ausencia de los términos en la consulta. Como la consulta es gato-piso, daremos por sentado que el término GAT, que es el que estoy marcando aquí ahora, el término GAT está presente por lo tanto en la consulta, puesto que se efectúa el mismo proceso que con el análisis, se elimina la eliminación de la O final, y teniendo piso, por lo tanto, el término que también debe figurar en la consulta es PIS, por lo tanto 1. El resto de los términos en la consulta son ceros y por lo tanto completamos el resto de la consulta con los ceros correspondientes. Tenemos de esta manera desarrollada aquí la consulta correspondiente a este ejercicio, donde están presentes el término gato y el término PIS. Una vez que tenemos la consulta, debemos empezar a iniciar los cálculos para la recuperación de información. Lo primero que necesitamos realizar para poder hacer los cálculos en el modelo probabilístico clásico es averiguar el número de documentos en los que aparece cada término. Empezamos por Pedro. Pedro, como vemos aquí arriba, aparece en el D1, pero no aparece en el D2, ni en el D3, ni en el D4. Por lo tanto, aparece en un único documento de los 4 de que consta la colección. Por lo tanto, aparece en un documento de los 4, que es el N mayúscula, que es el número total de documentos de la colección. Porque ya sabemos que en la hipótesis inicial necesitamos saber el cociente, luego calcular el cociente entre el número de documentos en los que aparece cada término y el número total de documentos de que consta la colección. Realizamos el mismo cálculo con perro. En este caso, perro aparece en D1 y en D2, por lo tanto aparece en 2 documentos. Blanco aparece también en 2 documentos, D1 y D2, por lo tanto 2 documentos. Negro aparece en un único documento, el D1, por lo tanto N minúscula será 1. En el caso de Cas aparece en 2 documentos, en el D1 y en el D4, por lo tanto 2 documentos. Juan solo aparece en 1, el D2, por lo tanto un 1. GAT aparece en 3, por lo tanto 3.
Luis aparece en uno solo, Pis aparece en uno solo, en uno solo, y Alfonso aparece también en uno solo. Ya tenemos indicado cuáles son los números de documentos, cuántos documentos de la colección aparece cada uno de los términos. En el caso de los números de documentos de la colección, son 4 y por lo tanto lo que hacemos es indicar un 4 en todos estos valores, porque luego veremos que haremos los cálculos con un solo término y él lo repetirá automáticamente con todos los demás, con lo cual repetimos el número n de documentos de la colección en todos estos valores, uno por término. A continuación, la hipótesis inicial nos dice que la probabilidad del término en los relevantes, que hemos señalado así como P de T en RE, o también llamado normalmente P minúscula, es siempre 0,5 en la hipótesis inicial. Entonces, como es 0,5 en todos los valores, en todos los términos, lo que hacemos es, nos situamos en el margen inferior derecho hasta que aparezca la cruz, botón izquierdo del ratón y arrastramos para copiar ese número 0,5. Para calcular la Q, en este caso de Pedro, es decir, la probabilidad del término perro en los irrelevantes, sabemos que por la hipótesis inicial es lo mismo que la probabilidad del término en todos los documentos de la colección y por lo tanto que es n minúscula partido por el n mayúscula. Entonces, para calcular ese valor, en el caso de Pedro, la Q de Pedro será igual, y entonces seleccionamos primero la casilla, luego indicamos un igual, y a partir de ahí lo que hacemos es dividir este número, que estoy marcando ahora con el cursor, entre el n mayúscula correspondiente. Por lo tanto, lo que podemos hacer es dividir directamente 1 entre 4, o si no, podemos marcar la casilla correspondiente al número de documentos en los que aparece el término Pedro, que es ese, que ya lo he señalado como veis, B9, marcamos el dividido como la barra encima del 7, y a partir de ahí dividido entre el número total de documentos de la colección, por lo tanto, el n mayúscula, que es el 4. Una vez que se ha marcado, damos al intro y nos dará la respuesta. En este caso, 1 entre 4, 0,25. Por eso habíamos repetido el número n mayúscula en cada término, porque ahora, como tenemos también el número n minúscula del número de documentos en los que aparece cada término, podemos repetir exactamente esa misma cuenta sin tener que introducir los números, yendo al margen inferior derecho de esta casilla, pulso el botón izquierdo del ratón, arrastro y me calculará los números correspondientes también en todas las demás. Aquí tenemos, y efectivamente, 1 entre 4 es 0,25, 3 entre 4 es 0,75 y así sucesivamente. En esta casilla vamos a ver cuánto vale el P dividido por el 1 menos P correspondiente a cada uno de los términos. Entonces empezamos por Pedro, y entonces su P es este valor de aquí, entre 1 menos P. Pues entonces me sitúo en la casilla donde quiero que calcule P entre 1 menos P, le doy a igual, y a partir de ahí marco la casilla correspondiente a P, que es esta de aquí, luego marco la barra para que haga la división, abro un paréntesis, pongo 1 menos y luego vuelvo a hacer clic en la casilla de tal manera que lo calcule. No os olvidéis de cerrar el paréntesis para que lo calcule correctamente. Damos a intro y efectivamente es 1. ¿Por qué? Porque tenemos que el P es 0,5 dividido entre 1 menos 0,5 es también 0,5 y por tanto 0,5 entre 0,5 va a ser 1. Todos los valores van a ser el mismo, pero de todas maneras me voy al margen inferior derecho, botón izquierdo del ratón, arrastro y obtendremos aquí todos los valores 1 correspondientes a los valores de P. Vamos a calcular ahora el valor de 1 menos Q partido por Q para cada término. ¿Cómo se hace eso?
marco la casilla del primer término, doy a igual, abro paréntesis, 1 menos y marco la casilla correspondiente a Q en Pedro, que es esta de aquí. Cierro el paréntesis, barra para indicar la división y vuelvo a hacer clic en la casilla correspondiente al Q de Pedro. Le doy a intro para que calcule el valor y vuelvo a ir al margen inferior derecho, arrastro para ver el valor en el caso de los demás términos y obtengo estos valores. ¿Cómo se calcula el coeficiente, que es lo que voy a calcular ahora en las filas, para cada uno de los términos presentes en la colección? ¿Cómo se calcula ese coeficiente? Ese coeficiente es el logaritmo en base 10 de esta casilla de aquí, de p entre 1 menos p, más el logaritmo de este valor que tengo aquí, 1 menos q partido por q, y así para cada uno de los términos. Pues entonces me sitúo en la casilla correspondiente al coeficiente de Pedro, le doy a igual e introduzco en minúsculas LO o LOG. A partir de ahí, en un menú contextual nos indicará la posibilidad de introducir o bien el logaritmo de un número en la base especificada o bien, lo tenemos aquí abajo, log 10, el logaritmo en base 10. Nosotros, como ya sabéis, empleamos, si no se dice lo contrario, logaritmo en base 10. Hacemos doble clic y en consecuencia ya tenemos el logaritmo en base 10 de ¿qué? El logaritmo en base 10 de p entre 1 menos p, es decir, correspondiente a Pedro, y por lo tanto este valor de aquí. Una vez que ha introducido la casilla, cierro el paréntesis para que calcule ese logaritmo y ahora más, y ahora de nuevo el logaritmo, por lo tanto vuelvo a meter la L minúscula y la O, selecciono log 10 y ahora es el valor de 1 menos q partido por q para el caso del término Pedro. Marco por tanto esta casilla de aquí. No os olvidéis de cerrar el paréntesis para que calcule adecuadamente el logaritmo en base 10 y le doy a intro porque ya tengo el logaritmo de p entre 1 menos p más el logaritmo de 1 menos q partido por q para el caso de Pedro. Doy a intro y ese es el valor que sale del coeficiente. En este caso puede calcular los coeficientes de todos los términos, puesto que es exactamente paralelo a como hemos hecho aquí en los demás términos, y en consecuencia basta irme al margen inferior derecho, botón izquierdo del ratón, arrastro y ya tengo ahí calculados los coeficientes de todos los términos. Lo único destacable aquí, por eso se ha puesto este ejercicio, es que el valor del coeficiente puede ser 0. Por ejemplo, es el caso típico cuando aparece en la mitad de los documentos de la colección, veis 2 de 4. Puede ser un valor positivo cuando es menor, aparece el término en menos de la mitad de los documentos de la colección, como este es el caso, que aparece en 1 de 4, pero este coeficiente es negativo, y es una de las peculiaridades del modelo probabilístico, es negativo cuando el término aparece en un número de documentos mayor de la mitad, como es este caso, que aparece en 3 de 4. Por lo tanto, se ve aquí perfectamente en la práctica que los coeficientes en el modelo probabilístico pueden ser positivos o negativos o incluso nulos. Una vez que yo tengo los coeficientes, debo calcular las similaridades de la consulta con cada uno de los documentos de la colección, que es lo que he puesto aquí. La similaridad de Q con D1, de Q con D2, de Q con D3 y de Q, la consulta, con cada uno de los documentos de la colección, en este caso D4. Y he vuelto a repetir aquí, para que se observe mejor, los términos tal como aparecían al principio en la matriz o tabla de ocurrencias. Lo que hacemos aquí, y conforme a la fórmula de la similaridad, es, en esta casilla que estoy marcando, es ver si Pedro contribuye a la similaridad entre Q y D1. ¿Cómo se sabe si Pedro contribuye a la similaridad entre Q y D1? Pues lo que se hace es multiplicar el valor del término en el documento
es decir, en este caso, por lo tanto, de Pedro en D1, que es esta casilla que tengo aquí, por el valor del término en la consulta, que es este valor que tengo aquí, por el coeficiente de ese término, que es este valor que acabo de marcar aquí. De tal manera que si es un número superior a 0, contribuirá positivamente a la similaridad entre Q y D1. Si es un número inferior a 0, en este caso no contribuye, sino que es perjudicial en relación a valorar la similaridad entre Q y D1. Y si es 0, no contribuye a la similaridad entre Q y D1. Entonces nos situamos en la casilla, le damos a igual y multiplicamos el valor, el peso de Pedro en D1, ya lo ha marcado, D2, por, que se marca con el asterisco a la derecha de la P en el teclado, por el peso de Pedro en la consulta Q, que es esta casilla que tengo aquí, por asterisco el valor del coeficiente del término, que es esta casilla que he marcado ahí. Le doy a intro y en este caso es 0 porque Pedro no aparece en la consulta Q. De todas maneras, puedo ver si los otros términos contribuyen o no y en qué medida lo hacen a la similaridad entre Q y D1. Como las cuentas son exactamente paralelas a la que acabamos de realizar, pero con los términos que figuran a la derecha, me sitúo en el margen inferior derecho de esta casilla, pulso botón izquierdo del ratón, lo mantengo, arrastro y obtengo si los demás términos contribuyen o no contribuyen a la similaridad entre Q y D1. Muy bien. El valor final de la similaridad será la suma de todas estas casillas. Lo haremos posteriormente. Vamos a calcular ahora si Pedro contribuye a la similaridad entre Q y D2. Para ello, el procedimiento es el mismo, igual. Una vez que haya marcado el igual, lo que tengo que multiplicar es el peso de Pedro en D2, que es este valor, por el peso de Pedro en Q, que es este valor, por el coeficiente de Pedro, que es este valor. Le doy a intro, obtengo 0, repito el mismo procedimiento, me voy al margen inferior derecho, pulso botón izquierdo del ratón, mantengo, arrastro y obtengo, en este caso, que 1, GAT, el término GAT, influye en la similaridad entre Q y D2, pero negativamente. Contribuye, pero negativamente. Pasamos ahora a calcular la similaridad entre Q y D3 del mismo modo. Igual peso de Pedro en D3, porque estamos calculando la similaridad entre Q y D3, por peso de Pedro en Q, que es este valor, por el coeficiente de Pedro, que es este valor. Damos a intro, calculamos del mismo modo todos los demás contribuciones de los demás términos y en este caso tanto GAT como PIS contribuyen a la similaridad entre Q y D3. Realizamos el mismo proceso para calcular la similaridad entre Q y D4 y en principio la contribución del término Pedro a la similaridad entre Q y D4 igual a, por lo tanto, el peso de Pedro en D4, que es este valor de aquí, por el peso de Pedro en Q, que es este valor de aquí, por el valor del coeficiente, que es ese valor de ahí, igual, vemos los demás términos y obtenemos estos valores. Para calcular la similaridad entre Q y D1, debemos calcular la suma de todos los contribuciones de cada uno de los términos a la similaridad. Por lo tanto, lo vamos a señalar aquí. Este valor de suma, por lo tanto, será igual. ¿Cómo podemos calcular la suma? Ponemos simplemente su, basta con poner su, y nos vamos en el menú contextual
a la opción de la función suma. Hacemos doble clic y obtendremos suma. Se abre un paréntesis. Como en este caso queremos sumar todos estos valores que figuran en la fila 18, lo que hacemos es con el botón izquierdo del ratón, pulsamos, mantenemos, arrastramos todos los valores que yo quiero sumar, suelto el botón izquierdo del ratón y ya me sitúa aquí que lo que tiene que sumar son las casillas, desde la B18, que es la correspondiente a Pedro, hasta la K18, que es la correspondiente a Alfonso. No os olvidéis de cerrar el paréntesis y darle a intro, con lo cual efectivamente la suma es 0. En el caso de los demás valores de similaridad de Q con D2, Q con D3 y Q con D4, como es exactamente el mismo proceso, me voy al margen inferior derecho, arrastro y obtengo los valores correspondientes. Ahora, por lo tanto, la respuesta del sistema a la consulta Q será ordenados de mayor a menor los valores de similaridad que tengo aquí. El mayor valor es 0 y que está exactamente igual tanto en D1, que es el valor de la similaridad de Q con D1, como el valor de la similaridad de Q con D3, que es 0. Por lo tanto, en RQ situaré en primer lugar D1, D3, porque no puedo discernir entre ellos cuál es más relevante, puesto que los dos han obtenido el mismo valor de similaridad, pero eso sí, ambos valores de 1 y de 3 son superiores a los demás. Por lo tanto, barra, y a partir de ahí, los otros dos valores de D2 y D4 tienen el mismo valor negativo. Por lo tanto, tampoco el sistema puede indicar cuál de los dos es más relevante que el otro. Y en consecuencia, a la misma altura se situarán D2 y D4. Esta, por lo tanto, va a ser la respuesta del sistema. D1 y D3 en primer lugar, separados por lo tanto con coma, barra y también a un mismo nivel sin poder discernir entre ellos D2 y D4. De esta manera hemos resuelto cómo calcula la respuesta este sistema con esta colección ante la consulta gato-piso.